Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bueno, estamos de vuelta con un episodio de salud y nutrición. Después de 2 semanas, creo que fue el último. Así es, y creo que un tema que nos golpea a todos los locales y a todos los que vivimos inclusive A todos. a todo el mundo, porque puede que tú vivas Sí. en un sitio que tiene como las estaciones, o como nosotros que vivimos acá en Colombia, que no tenemos estaciones, pero hay algunos pequeños cambios de temperatura, vientos, etcétera. Sí. Entonces puede que no sea, pero aplica para todo el mundo, quizás en distintas épocas del año, pero esta entrada De acuerdo. es bien interesante. Así que, ¿qué tema nos traes hoy, Carlos? No, pues vamos a hablar de la gripa. Vamos a hablar de cómo prevenir o cómo minimizar la incidencia de la gripa en nuestra vida, a raíz de que estamos con un pico respiratorio que llaman los médicos aquí en Bogotá, en Colombia, que es desde donde le transmitimos al mundo crecimiento consciente. Entonces, claro, yo tenía esta entrada en remojo desde hace un tiempo, de hecho desde noviembre. No sé si te acuerdas que cuando recién iniciamos crecimiento consciente, yo te dije que venía en una buena racha en meses sin tener gripa y que el día que la rompiera quería escribir sobre las estrategias que había empleado para haber durado con esa racha lo que duró, que para el registro se acabó en noviembre y enlacé 16 meses consecutivos sin tener una sola gripa. Obviamente la de noviembre fue más dura de lo que me hubiera gustado como consecuencia, y desde entonces no he vuelto a tener gripa a pesar de que han pasado varios picos respiratorios. Entonces nada, quería aprovechar la ocasión para compartir lo que la evidencia científica tiene para decir sobre las herramientas o estrategias más efectivas para minimizar la incidencia de la gripa, y algunas prácticas personales que adopté que pueden no tener suficiente respaldo en la evidencia científica, pero que igual las tomé de voces autorizadas, si se quiere, en la materia, y pues eso es lo que les comparto en esta entrada. Dos paréntesis ahí interesantes. Primero, no sé si lo habíamos hablado antes, pero ¿sabes que Google se entera primero de esos picos respiratorios antes que cualquier entidad gubernamental? ¿En serio? Y es porque la gente empieza a buscar, tengo síntomas gripa, de no sé síntomas. qué hacer si tengo mocos, Wow. qué hacer si estoy tosiendo. Y Google, de lejos, bueno, de pronto ahora ChatGPT, pero es de los Wow. primeros que se entera que hay picos en una región específica del mundo, porque la gente empieza Claro. a buscar los síntomas antes de llamar al médico. Es como, tengo como tos, no sé qué. Claro, ahora que Google es el médico de cabecera de las familias colombianas y de las familias. Ese es el dato curioso, uno. Y el segundo, creo que este tema fue mucho, pues porque cuando ocurrió la pandemia del COVID, muchos nos encerramos y mucha gente disfrutó de esa experiencia de un año, quizás no tiempo sin gripa, obviamente por otro tipo de razones, pero nos evitábamos el ir a la oficina y que alguien fuera gripado y se lo pegara a todo el mundo, desarrollar esos virus y empeorarlos. Entonces creo que todos disfrutamos de esa ventana de tiempo de qué bueno que fue no tener gripa. Entonces por eso me parece un tema Chévere, muy interesante. y que igual, digamos, uno de los mensajes importantes de esta entrada, si no es que el más, es podemos replicar esa experiencia agradable de la pandemia, de durar un buen tiempo sin agriparse y con baja exposición y buena higiene y demás, sin tener que aislarnos del resto del mundo y poder tener una vida social activa y demás, ¿no? Exactamente, sí, que no sea también salir todos los días con tapabocas y... Exactamente. Entonces, bueno, entrando ya en materia, ¿cuáles son estas herramientas, estas estrategias que la literatura científica, pues de manera contundente dice disminuyen el riesgo de desarrollar o de contraer el famoso resfriado, el rinovirus? Bueno, hay muchos virus que son vectores o que se asocian con el resfriado común, la gripa, y hoy por hoy, pues hay que decirlo, el COVID se volvió un resfriado común más, con sí, algo más con de vacunas severidad y y todo. demás, pero exacto. Y justamente lo acabas de decir, la primera y más contundente es la vacunación. En el caso de la influenza, hay vacunas que anualmente se renuevan, y sobre todo para la población mayor es importantísimo que se vacunen cada año contra la influenza, porque no solo eso disminuye el riesgo de que le contraigan el virus, sino como pasaba con el COVID, si lo contraes, pues los síntomas van a ser
más leves y la probabilidad de que se deteriore y pues termines con un cuadro de neumonía, etcétera, que es pues, lo más riesgoso, sobre todo de nuevo en adultos mayores, va a ser menor. Entonces, lo primero es más contundente y donde el acervo de literatura científica está más inclinado hacia efectividad es la vacunación. Eso es lo primero que hay que chequear. Que, paréntesis ahí, yo no sé si valdría la pena de pronto después hablar una entrada sobre vacunación, porque también he visto como algunas corrientes en internet. A propósito de que nombraron a Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud en Estados Unidos y que es un gran escéptico de las vacunas y que otra vez está liderando esta cruzada de que las vacunas generan autismo y que no debería vacunarse a los niños y están teniendo un problema grande en Estados Unidos ya por varias decisiones en esa materia. Podemos escribir al respecto y mostrar pues, lo como que todo el verdaderamente dice la crecimiento evidencia. consciente es por datos, es que no hay que inventárselo, hay que ver, o sea, hay que recordar a la humanidad sin vacunas para que la gente no se vuelva. Esa va a ser una entrada muy bonita y hay unas gráficas impresionantes sobre... Pero sí, entonces ese es el primer punto. El segundo, que será muy cliché, pero yo en lo personal sentí gran impacto, es lavarse las manos. Lavarse las manos. Uno no es consciente de cuánto incide el andar con las manos sucias y tocar, y sobre todo dar la mano para los hombres en particular, que pues saludamos dando la mano, y pues que está cliché, y también pues incluso ya con las mujeres, pues hay salud de mano, lo que sea, pero sobre todo ser consciente de si interactuaste con superficies pues que pueden estar contaminadas, si diste la mano a personas que pueden estar contaminadas, etcétera, tomaste el transporte público, fuiste de mercado y tocaste mil cosas y el carrito y todo, lávate las manos, especial, y si no te has podido lavar las manos, no te las lleves a los ojos, porque el mecanismo de transmisión más sensible, si se quiere, del cuerpo de esos virus es los ojos. Entonces uno no tiende a ser consciente, pero se rasca mucho los ojos, se pasa las manos y entonces pasas toda la contaminación, todo el vector, todos los virus a través del ojo, que es muy sensible, y por ahí entra. Entonces todo el mundo cree que no, eso es toso y entonces alguien más entra por la nariz y todo, y hay muchos puntos de contacto. Sí, de los vehículos de transmisión más marcados es ese. Entonces, a mí en lo personal, o sea, si me olvidé pronto ya maníaco en cierto sentido, pero siempre que voy a la oficina y saludo, hago una ronda de saludar a la gente, y apenas acabo de saludar a la gente, ahí mismo voy al baño y me lavo las manos y me siento a trabajar. Claro, pero es que aplica para todo, o sea, inclusive para los hombres, antes y después de orinar. La gente cree que antes y después, total. Antes y después, porque es la mayor causa de infecciones urinarias también, o sea, aplica para todo. Creo que lavarse las manos es de esos hacks sencillitos que puede que uno peque por exceso, pero... No se puede pegar por exceso, más bien. O sea, bueno, de pronto sí puedan desarrollar algo de dermatitis, entonces tengan cuidado, pero sí, en este caso es mejor pecar por exceso que por falta de. Entonces, ese es el segundo y más importante de la evidencia científica, alineado con las prácticas que yo empleé durante ese tiempo y que sigo empleando y que creo es muy efectivo. Lo tercero tiene que ver con buena higiene respiratoria también, y es, ojalá esto ayude a generar conciencia y tener una cultura, y eso yo procuro hacerlo en los espacios de trabajo en los que está, de si estoy enfermo, me aíslo. Y que yo creo debería haber sido una de las buenas herencias de la pandemia, o me aíslo, utilizo tapabocas, pero no es que, porque eso era algo sí muy feo que se tenía al menos aquí en Colombia antes de la pandemia, de que la gente iba con gripa a la universidad, al trabajo, donde sea, y era estornudando como si nada y tosiendo como si, casi que como bragging, como alardeando de estoy enfermo y presten atención. No, o sea, si estás enfermo, no expongas a los demás, ten algo de responsabilidad colectiva, quédate en casa si estás muy mal, si es leve y ya estás saliendo de los síntomas, ve con tapabocas, y si estás en presencia de gente que no es responsable, pues tú utiliza tapabocas y intenta regar la voz y solicitarle de manera respetuosa, solidaria,
empática, etcétera, a la otra persona como, oye, Y sobre todo en espacios cerrados. sobre todo en espacios cerrados. Aviones, salones, es mucho más difícil. Por más que te laves las manos, si el aire no cicla, pues igual estás también expuesto. Total. Estos son los clásicos, la triada aplica para todo en la vida, pero pues ¿qué se le hace? Que ya está documentado que también impacta positivamente en este ámbito y es buena nutrición, buena higiene del sueño y por supuesto un estilo de vida saludable en el sentido de tener suficiente actividad física, afecta positivamente o disminuye más bien la incidencia de la gripa y de los resfriados y de los cuadros virales en general. Eso sí, no hay nada que hacer. Y sobre el último, sobre la actividad física, yo notaría, tenemos una entrada al respecto, que creo que se llaman los increíbles beneficios de entrenar en zonas bajas de intensidad, a propósito de nuestra entrada sobre zona 2 de la semana pasada, pero yo notaría que en mi caso particular, desde que el 95% de mi entrenamiento es en zonas de intensidad baja, mi prevalencia de la gripa disminuyó dramáticamente. O sea, a pesar de que esté comiendo mal, a pesar de que tenga picos de estrés, que también es nocivo de cara a contraer este tipo a pesar de eso, desde que yo mantenga de manera rutinaria mi actividad física en zonas bajas de intensidad, siento que tengo 1 o 2 puntos más de protección respecto de los virus y de las gripas en concreto. Y sobre el estrés, de pronto notar que hay una suerte de paradoja, porque también está documentado que cuando uno está atravesando un periodo muy estresante, por cualquiera sea el motivo, trabajo, relaciones interpersonales, lo que sea, el pico de cortisol, los niveles de cortisol en sangre que tiene tu cuerpo durante ese periodo de estrés te protegen, entre comillas, sirven como protector de ese tipo de enfermedades. Pero una vez sales de ese periodo de estrés, casi que al día siguiente, o sea, es impresionante, yo siempre lo veo con mis amigos y siempre se los hago notar como tiene un pico de estrés. Ojo, si sale muy abruptamente de él, la caída en el cortisol va a afectar dramáticamente su sistema inmune y si estamos en temporada de gripa, es asegurado, garantizado que va a pescar una gripa. Entonces, hay que tener cuidado si están en un periodo de alto estrés y ven que ya va a bajar y que por algún motivo, listo, ya era un proyecto concreto y ya sacaba el proyecto, sacaba el estrés, entonces procuren gradualmente, el ejercicio es una muy buena palanca para complementar, entonces procuren cuando se acaba esa fuente de estrés base, entonces hagan un poquito de ejercicio de alta intensidad el día siguiente y después un poquito menos de intensidad y así sucesivamente para que la caída del cortisol sea gradual y no de un momento para otro, que eso los hace más proclives a pescar gripas. Me hiciste pensar en una anécdota muy relacionada a esto y es, en tecnología describen los ciberataques de una forma muy específica. Es como, ¿cómo previenes un ciberataque? Uno, las defensas ante el virus que puede llegar. Y dos, disminuyendo la superficie de ataque, o sea, por dónde te pueden atacar. Entonces, Claro. me parece súper chévere porque analizando lo que hablabas ahorita de la gripa, que al final es un virus. Entonces, yo no sé si probablemente esto lo sacaron de ahí, pero todas estas herramientas o son para disminuir la superficie de ataque, como lavarte las manos, como el tapabocas, como etcétera, o son para mejorar nuestro sistema de defensas que está dentro del cuerpo atacando al virus y en general, listo, puede que tú disminuyas la superficie, pero la superficie nunca va a ser cero. Entonces, siempre también tener un buen sistema de defensas dentro del cuerpo que se encargue es clave para que si llegas a exponerte, estén las defensas ahí para prevenir que o que el golpe sea más bajito o que no te dé nada. O que no te dé nada, de acuerdo. Y bueno, ya entrando en el campo muy rápidamente de los hacks, que quizás no tienen tanto asidero en la literatura científica, pero que mecanísticamente hacen sentido y que anecdóticamente algunas voces autorizadas, por llamarlas de alguna manera, como Andrew Huberman, han promovido y a mí me han servido, yo siento que me han servido en estos periodos prolongados sin agriparme, están, uno, la respiración nasal,
y mecanísticamente hace todo el sentido y seguramente próximamente saldrán estudios al respecto, pero la nariz está diseñada para filtrar todos los agentes externos a nuestro cuerpo y tenemos pues la vellosidad acá arriba en la nariz que pues, su propósito es, entre otras, filtrar virus y bacterias para que no entre en nuestro sistema respiratorio. Entonces, si uno respira por la boca predominantemente, pues es más probable que el área superficial a través de la cual te expones a esos virus, pues es mayor y pues contra más va a tener que luchar tu organismo en cada momento. Entonces, la respiración nasal, a título personal, siento que sirve para muchos aspectos y este en concreto también. Y lo segundo, que es como una práctica y también con fundamento mecanístico que promueve Andrew Huberman, es siempre que uno se levanta, o pues bueno, siempre que yo me levanto, desde hace más de un año adopté esta práctica, antes de cepillarme los dientes, lo que sea, tomo un poquito de agua y hago buches en la boca y me paso esa agua. Entonces, ¿cuál es el argumento de Andrew Huberman? Que esas bacterias, esos virus es que, digamos, se están incubando durante la noche en nuestra boca y más si respiran por la nariz, ayudan positivamente a la flora intestinal y pues, a la microbiota de nuestro sistema digestivo, que es, ya lo hemos hablado en otras entradas, de las primeras y más efectivas líneas de defensa, sobre todo contra estos agentes externos, llámese gérmenes. Entonces, eso le da un pequeño boost, un pequeño shotcito de ayuda a nuestro sistema inmune todas las mañanas. Y bueno, pues siento yo que en mi experiencia N igual a 1 ha sido útil en los últimos 2 años implementar todo este conjunto de prácticas que les digo. Que si uno se pone a pensar, no tienen nada de mística, no son demandantes, no son costosas y por el contrario, lo que sí es costoso es uno enfermarse, tener una gripa de una semana, no poder hacer ejercicio, no poder ir al trabajo, no poder compartir con las personas que uno quiere, etc. Entonces, pues, otra vez, pequeños esfuerzos que se componen en el tiempo y nos dan resultados grandes, beneficios elevados. ¿No? Entonces, bueno, si tienen más ideas que no hayamos discutido aquí, nos interesa saber cualquier en redes sociales o en el post. Si les gusta este tema o si conocen a ese amigo o familiar que siempre le da gripa, compártanle la entrada o este video que creo que... O que está gripado, la probabilidad de que está gripado alguien en su círculo social en este momento es alta. En este momento, así que no duden en compartirlo y bueno, si quieren ver la entrada completa en crecimientoconsciente.co la pueden encontrar. Así es, nos vemos en la próxima. Gracias.